Buenos días. Buenos días, gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión matinal de Ocultura que trae sorpresas. Ustedes vienen aquí para pasar una noche en la Gran Pirámide y que les contemos lo que ocurrió allí en 1799 con Napoleón Bonaparte. Pero lo que Ocultura les ofrece esta mañana es que pasen una mañana en la primera de las pirámides, en la pirámide de Saqqara. Tengo el inmenso placer de abrir una ventana en Ocultura, esto es lo que dan las nuevas tecnologías, con ese desierto alrededor del Cairo en el que se levanta el monumento en piedra más antiguo construido por el hombre, que es la pirámide de Zoser. Y en esa ventana vamos a hablar con Fran Contreras. No sé si lo tenemos ya en línea. Fran, buenos días. Vamos a ver. Fran, aquí está. Hola, Fran. ¿Me escuchas? Claro, esto es el desierto. El 4G funciona a ratos. Fran, no te escuchamos muy bien. Igual te tienes que cambiar al teléfono de tu guía. No te escuchamos bien. No te escuchamos, no te escuchamos, no te escuchamos, no insistas. Vamos a ver si podemos retomar esta conexión con un poquito más de calidad. Claro que estas cosas también las tiene el directo. El desierto que rodea a El Cairo tiene varias zonas arqueológicas que son fundamentales para estudiar la historia del Antiguo Egipto. La más famosa, la más conocida, la más visitada es el área de la meseta de Giza, donde se levantan Keops, Kefren y Micerinos, que son las pirámides que ustedes vieron ayer en la conferencia de Jean-Paul Boval, y en especial la Gran Pirámide de Keops, que es la madre de las pirámides. Pero unos kilómetros más allá se encuentra la región de Saqqara, donde no solamente está la pirámide de Zoser, que dicen los egiptólogos que se construye hace aproximadamente unos 3.000 años, hace 4.500 años, con forma escalonada, como si fueran varias mastabas, una colocada encima de la otra, y cerca también algunas pirámides antiguas que tienen quizá el mayor tesoro para los egiptólogos cuando se acercan al misterio de estas construcciones, que son los llamados textos de las pirámides. En Zoser no hay inscripciones. En Keops no hay inscripciones, en Kefren y en Micerinos no hay textos en el interior, pero hay una serie de pirámides un poco posteriores que sí que tienen esos textos. Y esos textos hablan del viaje al más allá, mencionan constelaciones muy concretas, contienen los ensalmos que permiten al alma de los faraones viajar a ese lugar trascendente. Así que es un lugar que creemos que es muy óptimo para poder explorar el misterio de estas enigmáticas edificaciones del pasado. No sé si podemos volver a intentar esa conexión ahora. Hola, Fran. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Buenos días a todos. Te damos un aplauso, Fran. A ver, me muevo para acá. Buenos días, Zaragoza. Buenos días, España. Buenos días, Javier, a todos los que estáis allí disfrutando de Qué Maravilla Ocultura. Mira, a veces hay que callarse, tú lo sabes bien, como maestro y contador de historias, para simplemente observar y sentir. Buenos días. Estás en el patio. Claro, estás en el patio del Jebset, ¿no? En la pirámide de Zoser. En Saqqara. Estoy en Saqqara, estoy a 30 kilómetros del Cairo, la que fuera la necrópolis de la capital, de la antigua capital del Alto Egipto, la tierra de la cebada, de las dinastías tercera, cuarta, quinta y sexta, Memphis, y estoy en un lugar fascinante que os voy a contar que vosotros no sepáis. Bueno, es el prodigio tallado en piedra, un sueño hecho piedra, el de Imhotep. Estamos en el territorio de Imhotep y del dios Zoser. Esta primera pirámide formada por 6 escalones
la primera pirámide de piedra y un misterio en sí mismo. Acaba de ser abierta, Javier, hace 2 años, en marzo del 2020. Hemos venido aquí 1001 veces y nunca podíamos entrar en el corazón de Zoser. Y hace un momento podías recorrer sus corredores y descubrir las entrañas de un lugar que alberga todo tipo de enigmas, incógnitas por desvelar. Claro, como ahí dentro de la pirámide de Zoser el 4G es impensable para esta conexión, tú nos has enviado esas imágenes del interior de la pirámide que podemos ahora ver mientras nos las explicas, ¿no? Este es el interior, ¿no? Ese es el interior de la pirámide de Zoser. La pirámide de Zoser mide 60 metros de altura, 118 metros de ancho por 140 de largo, y a diferencia de otras pirámides, no tiene canales ascendentes y descendentes, tiene corredores. En total, 11 pozos de 20 metros de profundidad. Lo que estáis viendo ahí es lo que acabo de grabar hace un ratito y que te he enviado, es el pozo principal donde está el sarcófago de 3,5 toneladas de Zoser. Es algo prodigioso, asomarte ahí, da vértigo. A día de hoy, todos esos corredores, está claro que muchos de ellos fueron confeccionados para ahuyentar a los profanadores de tumbas, pero otros no. Es como un queso gruyère, a diferencia de cualquier otra pirámide. Tiene una orientación solar de este a oeste. El sarcófago mide 5 metros por 4 metros de largo y de ancho. Tiene 32 bloques de piedra que lo tapan como si fuera un puzzle. Y entrar ahí, en ese corredor, es algo que encoge y sobrecoge el alma. Porque aún hoy, en pleno siglo XXI, y mira que han pasado siglos, uno puede sentir la magia, la fuerza de un pueblo que fascina, de la primera cultura, de la más extraordinaria del pasado, porque además en este lugar nació la medicina, por ejemplo. Todo el mundo cree que Grecia fue la cuna de la medicina. Aquí, a Sácara, venían a adorar a Imhotep en su forma de dios. Imhotep es el arquitecto de Zoser, pero que termina siendo divinizado, ¿no? Divinizado como Nefertu. E Imhotep diseñó todo eso que estáis viendo, esa serie de corredores que se convierten en un laberinto. El silencio es sobrecogedor. Hemos tenido la posibilidad, en estos, déjame que lo diga, en los viajes solidarios que hago con la Fundación Goma Espuma y Ola Cruceros, para Guillermo, Juan Luis Cano y Guillermo, para sus orfanatos, hemos tenido la posibilidad de entrar, como estáis viendo, en silencio, en penumbra, a oscuras. Las columnas que veis son más recientes, no son parte de... Se han puesto como, vamos a decir, andamios para soportar el peso de la Gran Pirámide, y uno va recorriendo paso a paso en silencio ese laberinto de corredores hasta llegar a la cámara principal. ¿Qué te puedo contar de Sácara? De Sácara que no vayáis a contar vosotros ahora. Para mí es un privilegio que me abras esta ventana a otro mundo, Javier, con maestros de la egiptología. Contigo he compartido aventura, con muchos otros también, de los que aprendo y sigo aprendiendo. Te están viendo Nacho Ares, Jean-Paul Bobal, en fin. Hola Nacho, hola Bobal, os quiero. Muy bien. Que desarrollar ahora vosotros más, porque sois los mejores y ahí en Ocultura están los mejores. Mi trabajo era trasladaros en esta ventana la fuerza, la luz. Mira, salimos de la oscuridad del Duat. Esta es la escalera de entrada y de salida a la pirámide, de ¿no? Entrada y de salida. Claro. Exacto. Ahora, lo que vas a ver ahora es la gran plaza que hay delante de la pirámide donde se celebraba el Jet-Set, que si mal no recuerdo, y que Nacho me corrija, tenía lugar durante 10 días, cada 30 años, aunque luego se varía el número de años, pero se celebraba en el mes Tibi, estación Peret. Y era un ritual, una festividad en la que el faraón renovaba su capacidad de seguir gobernando. Oye, fíjate, lo que veis, dime. Sí, te iba a preguntar, Fran,
tú que has estado muchas veces en pirámides y has entrado, bueno, entras siempre que vas a Egipto en pirámides, ¿a ti te sigue generando una emoción particular entrar en uno de estos monumentos? ¿O ya se ha convertido en algo cotidiano y el alma no se te encoge? ¿Qué ocurre cuando entras ahí? Mira, los pelos como escarpias. Uno se emociona hasta tal punto que ahora en esta conexión en directo se me queda la voz parada y toso no por el polvo, sino porque uno cada vez que vuelve a Egipto, yo cada vez que vuelvo a Egipto, y a vosotros os pasa lo mismo, es como volver a casa. Siempre descubres algo nuevo. En Egipto uno saca el niño que lleva dentro, que sigue mirando el mundo con los ojos inocentes, preguntando y preguntándose por todo. Y siempre hay algo nuevo por descubrir. Fran. Y te aseguro que esta tos es de emoción, porque cada vez que uno viene aquí, se le encoge el alma. Yo siempre digo que volver aquí es como volver a casa, es muy difícil de explicar. Por muchas veces que entras en una pirámide, en un templo, siempre hay un detalle que nunca habías visto. Siempre hay una nueva información de los guías que no sabías y sobre todo descubres un país y una gente, la egipcia, Egipto, que es maravillosa. Pues Fran, te damos un aplauso muy agradecido por esta ventana que nos has abierto. Gracias siempre a ti, gracias a todos vosotros, gracias a Zaragoza, gracias a Cultura. Sabes que soy peregrino, siempre adelante, buen camino, buena vida, sonrisas de colores, a seguir soñando. Gracias, Fran. Gracias. Un abrazo. Vamos. Bueno, magia, ¿no? Es magia el poder haber abierto esa ventana a la zona de Saqqara y haber podido ver una pirámide, la primera pirámide de piedra por dentro, que es algo que hasta hace muy poco no se podía ni imaginar. Y de esa mañana en la Gran Pirámide que ustedes han pasado virtualmente, vamos a pasar a la noche en la Gran Pirámide. Y lo vamos a hacer gracias a un trabajo maravilloso del que vamos a hablarles, de adaptación de una novela, de un texto literario, que es mi obra La pirámide inmortal, a un cómic que acaba de ser publicado y que recoge toda esa magia, ese espíritu de los viajeros del XIX que se atrevieron a entrar en monumentos que llevaban siglos sin ser recorridos, porque no había nada en el interior que robar, que saquear, que llevarse, estaban ya vacíos. Y ese vacío, ese olvido, generó muchos misterios. Para contarlo, quiero que se una a nosotros en Ocultura el dibujante que ha sabido volcar de la literatura al diseño esa maravillosa peripecia de Napoleón Bonaparte. Y ese dibujante, recibámoslo con un fuerte abrazo, es Cesc. Por favor, Cesc, pasad adelante. A ver si lo tenemos por ahí. Hola, Cesc. Esto del directo tiene su emoción. Aquí está. Estoy aquí. Cesc Dalmases. Cesc Dalmases es... Bueno, es un genio, ya lo verán ustedes inmediatamente. Es absolutamente una de esas personas que ha sabido adaptar la magia de un lugar muy estético como es el Antiguo Egipto a un lenguaje contemporáneo, aunque también muy ancestral a la vez, sí, que es el del cómic. Un lenguaje ya... Por favor, toma asiento. Bastante antiguo. Ay. Bueno, Cesc es el último escalón de un proyecto largo que se inicia primero con el texto literario, luego pasa con Salva Rubio, que es el guionista historia, que no ha podido acompañarnos a Ocultura por problemas de salud de última hora y que les pide a ustedes excusas y les manda un fuerte abrazo. Y una vez que pasa por el guionista y se adapta a ese proyecto, llega a la mesa de dibujo de Cesc, que es el que empieza a pensar un poco qué orientación dar a lo que está leyendo. A dar forma a ese guión principalmente, ¿no? Bueno, ese es mi trabajo, cierto. Soy dibujante de cómics y esa es mi especialidad.
realmente hacer la interpretación de un guión pues es un trabajo, evidentemente, pero en el caso de esta adaptación pues tenía un trabajo extra que es toda la parte de documentación, de trabajo de intentar encontrar la esencia y sobre todo la estética que acompañe a una historia que tiene pues, una parte de histórica, digamos, pero también una parte de fantasía, ¿no? Entonces hay que encontrar ese punto medio en el que encajen ambas historias, ¿no? en un único, una única fuente narrativa, y eso nos permite tener pues, bueno, una historia rica e interesante, que es, creo, lo que ha quedado al final, ¿no? Una de las cosas en las que pusimos especial cuidado en este trabajo es que cuando tú llevaras a la adaptación algunos escenarios, esos escenarios obedecieran al momento histórico en el que estábamos hablando. Si ustedes visitan hoy Luxor, el templo de Luxor, verán que el templo de Luxor está totalmente despejado, bien iluminado, en fin, accesible. Claro. Pero en 1799, que es la época en la que Napoleón está en Egipto, ese templo está prácticamente cubierto por arenas. Por arena y... Lo ven ustedes aquí, en esta viñeta grande de la entrada con luna llena al templo de Luxor, que Cesc, claro, evidentemente, ha tratado de llevar cual máquina del tiempo a ese periodo. Pero con otras escenas es más difícil, Cesc, porque de repente hay escenas como las del juicio de los muertos, que aparecen en la novela, que tú representas aquí, y aquí sí que la imaginación fue aquí más libre, ¿no? Sí, ya es libre interpretación, ¿no? Bueno, intentas hacer un poco ese trabajo. O sea, la magia que tiene el dibujar un cómic es que te permite precisamente ese tipo de trabajos, ¿no? de experimentaciones. Es cierto que ya en el guión, pues la verdad es que estaba todo ya muy trabajado a nivel de descripción sobre lo que debería aparecer en la viñeta, pero al final, pues bueno, una cosa es lo que se escribe y otra cosa es traducirlo gráficamente, ¿no? En mi caso, bueno, intentas un poco ser fiel a aquello que se supone que debería pasar, ¿no? Que haces ese ejercicio de imaginación, pero al mismo tiempo, pues, insisto en eso, ¿no? Haces un poco echas un poco de magia, ¿no? Y a ver cómo queda. Y al final, pues bueno, creo que como punto medio queda interesante. El trabajo de dibujante yo siempre lo comparo un poco con el trabajo de un cineasta, ¿no? Creo que es bastante similar. La gran diferencia quizá es que el dibujante pues, es todo un poco más recogido, más solitario, ¿no? A nivel de trabajo, y en el cine hay muchísima gente trabajando solo para hacer una escena, ¿no? En nuestro caso, para hacer una escena estoy yo y luego Roger también, que es el colorista de esta historia. Bueno, de eso hay que hablar, del colorista, porque fijaos, por ejemplo, en esta escena, es decir, no se colorean los cómics ahora como se coloreaban en la época de Hergé, ¿no? De Tintín, ni muchísimo menos. Ha evolucionado muchísimo. Si ustedes ven, antes cuando no sé, Ibáñez publicaba, o sea, dibujaba un sol, le ponía unos rayitos, ¿no? Hechos de tinta. Está, ¿no? Ahora todo es luz. Si ustedes se fijan, ya llegamos un poco a una adaptación híbrida, ¿no? entre lo fotográfico y lo Bueno, eso es la gracia que tienen las técnicas digitales también, claro. La técnica digital te permite hacer este tipo de efectos más cinematográficos. O el polvo, por ejemplo. Polvo, exacto. ¿no? Claro. Ya hay una base de dibujos, en realidad yo más o menos lo dibujo todo lo que pueden ver aquí está dibujado, hay línea detrás, pero luego el colorista... pues, hacemos, ¿no? Reuniones, hablamos un poco de cómo le vamos a dar el aspecto, y evidentemente el retoque digital nos permite pintar la línea, nos permite quitar líneas si no es necesario, poner efectos de polvo más potentes o incluso efectos de luz, ¿no? A partir de aquí, bueno, esa es la gracia y la magia que tiene. Por eso es comparable un poco con el César, ¿a ti te interesaba, antes de que llegara la pirámide inmortal como proyecto a tu mesa de dibujo, ¿te interesaba el Antiguo Egipto? ¿Tenías algún...? Sí, a mí siempre me ha gustado el Antiguo Egipto. He tenido la suerte de estar allí. Y, hombre, es fascinante. Yo creo que más o menos a todo el mundo le debe fascinar, ¿no? El Antiguo Egipto.
A mí me interesa mucho sobre todo esa parte de intentar imaginarte cómo era la vida entonces, ¿no? Ves las grandes pirámides, ves unos monumentos que realmente son impresionantes, pero al fin y al cabo eran tumbas, ¿no? Y esa parte también es tumbas rodeadas de templos, y la vida ahí tenía que ser realmente muy particular, ¿no? Bueno, la vida y la muerte estaban juntas, unidas, ¿no? eso es. Y para hacer una idea, en fin, precisa o lo más precisa posible de cómo podía ser ese tiempo, una de las fuentes sin duda es el arte, las pinturas, óleos como este, maravillosos, casi contemporáneos a los hechos, en los que, por ejemplo, vemos a Napoleón Bonaparte acercándose a la meseta de Giza para ver una momia, ¿no? Es decir, sí, que no, le sacaban la momia. No es la imagen típica de Napoleón a caballo o como héroe solar casi, ¿no? Sino que es ese general preocupado por las antigüedades, que de alguna manera se ha adaptado muy bien en el cómic, porque ese general en nuestro cómic pues es casi un indie, ¿no? Un Indiana Jones. Un poco, sí. Tiene un poco de acción. Esa era la ahí, intención, ¿no? Yo una vez leída también la novela y posteriormente el guión, me di cuenta de que un poco la pirámide inmortal encajaba un poco con ese perfil, ¿no? Sí, es un personaje histórico, es un personaje muy conocido, pero también estamos hablando de una época en la que igual no se ha hablado tanto, no se ha retratado tanto ese Napoleón joven de 20 y pocos años, general de brigada, que al final, pues, bueno, sí, se acabó convirtiendo en un gran emperador, pero no antes, ¿no? Antes de eso, pues era un tipo que intentaba hacer puntos para conseguir cada vez más arriba dentro del escalafón militar francés, ¿no? Y esa era yo un poco me enganché ahí, ¿no? Vi algunas imágenes, esta entre otras, ¿no? Donde intenté ver ese Napoleón que podía ser más, aparte de más joven, ¿no? Más guerrero, más aventurero, de una manera como introducirse dentro de un misterio, de una historia, y no quizás esa imagen como más tirante o más de emperador, ¿no? El momento cumbre del cómic es ese instante en el que Napoleón entra al interior de la Gran Pirámide. Ahí discutimos mucho con la editorial para darle una dimensión un poco especial, ¿no? A ese instante. Ustedes ayer, desde el punto de vista arquitectónico, se hicieron una idea de los grandes lugares que tiene la Gran Pirámide. El mayor, el más alucinante, sin duda la Gran Galería, esa estructura que hay en el corazón del monumento. Y nosotros queríamos que en el cómic tuviera también dimensión grande y logramos que el cómic contuviese un desplegable, es una triple página increíble, en la que pudimos hacer viñetas largas que recogieran la sensación de entrar en la Gran Galería. Evidentemente en esa Gran Galería se entra con antorchas, ustedes lo ven, es decir, que tiene que haber mucha oscuridad necesariamente alrededor, pero aquí están nuestros tres protagonistas de esa entrada, se ve toda la profundidad, en fin, todo eso se percibe, ¿no? Este es el lugar. Hay una cosa que por mucho que yo le insistiera a Cesc, evidentemente no se podía meter en el cómic. Bueno, dos cosas que no se podían meter en el cómic. Una son los olores. La pirámide, después de tantos siglos abandonada, olía a rayos, o sea, a guano, para entendernos, a caca de murciélago, es decir, aquello... No había nada bueno. Eso es, ese olor ácido, corrosivo que indudablemente se encontraron aquellos hombres, eso Cesc no lo podía dibujar. No. Y lo otro que tampoco podía dibujar es la sensación acústica del lugar, entrar en ese lugar silenciado por los siglos, y donde los pasos, hasta el latido del corazón debía de sentirse, ¿no? y debías recibir el eco. Es muy difícil transmitir la sensación acústica simplemente con palabras, pero tenemos algo de tecnología para poderla recuperar. Y les he traído a ustedes, para que se hagan una idea, un fragmento de audio de un disco grabado en 1975 por Paul Thorne, que era un músico que iba con su flauta travesera a distintos monumentos del mundo a tocar allí y con una gran grabadora para recogerlo. Y cuando él se quedó a solas en la cámara del rey de la Gran Pirámide, se quedó tan perplejo de la acústica del lugar que grabó lo que ustedes van a escuchar. Es una prueba de garganta, ni siquiera de flauta. El eco de la voz humana
en las paredes de la cámara del rey suena así. A ver si lo podemos escuchar. Cierren los ojos porque seguro que lo interiorizan mejor. Es casi el sonido del más allá, ¿no? Sí, ¿verdad? Es decir, es realmente esa impresionante. acústica, ese impacto, ¿no? Sensorial es absolutamente tremendo. Bueno, nosotros no pudimos, desde luego, incorporar esto al cómic, pero sí les da una idea de lo que es ese lugar, ¿no? Ese lugar que ustedes conocieron ayer, que es la Cámara del Rey, una estancia de unos 10 metros de largo, 5 de ancho, 5 de alto, forrada de granito rojo, traído del sur de Egipto, losas para cubrir el techo de 70 toneladas, 9 losas de 70 toneladas impresionantes, con una sola pieza de mobiliario, que es este sarcófago, en el que Napoleón Bonaparte se tumbó. Bueno, nosotros intentamos reconstruir ese momento en virtud también a antiguos grabados como este de mediados del siglo XIX, en el que se ve a Napoleón acompañado de un séquito de personajes que entran dentro de la pirámide, y tú reconstruyes eso en dibujo, ¿no? Ese momento concreto. Este es el momento cumbre. Ahí tuvimos que darle muchas vueltas, ¿te acuerdas? Porque no fue fácil, ¿no? No es fácil. No es fácil. Además, esto es el reverso desplegable, además, ¿no? Es la siguiente página, también es desplegable, por lo tanto, era una imagen muy grande y tenía que ser algo muy, muy potente para intentar recrear ese momento, ¿no? Ya no solamente cuando Napoleón entra dentro del sarcófago, sino que es realmente cuando se da cuenta, ¿no?, de que ese sarcófago tiene sus medidas, ¿no? Ese momento, ¿no? Un momento en el que se sorprende viéndose como si le veniera a medida ese sarcófago. Entonces, bueno, ¿no?, ya la leyenda cuenta que tuvo una revelación, ¿no?, y que esa revelación lo llevó a la inmortalidad y al Napoleón que conocemos hoy en día, ¿no? Napoleón era bajito, o eso tiene fama, ¿no? Ya saben ustedes, que siempre que era bajito y siempre iba con la mano metida en el vestido. Pero ese sarcófago mide 2 metros de largo. Claro. El hecho de que tuviera la impresión sensorial de que estaba adaptado a él, de que tenía sus medidas, no es algo que yo me hubiera sacado de la imaginación, sino que yo lo viví. Yo pasé mi noche en la Gran Pirámide, pasé mis horas de soledad en esa estancia, me tumbé en el sarcófago y hubo un momento en el que tuve esa sensación. Y además de esa sensación, tuve también un recuerdo, el recuerdo de una lectura de un texto clásico que es de Isis y Osiris de Plutarco, donde se cuenta la historia de esos dos dioses, que son los señores de Egipto. Por resumírsela y para que ustedes entiendan el contexto, Isis y Osiris, hermanos y esposos, gobiernan Egipto en equilibrio perfecto, ¿no? El hermano de Osiris, Set, les tiene una manía que no puede aguantarla y llega a la conclusión de que la única manera de ser feliz él es asesinando a su hermano, a Osiris, y ocupando su lugar en el trono de Egipto, casándose con la hermosa Isis. Y urde un plan de asesinato que consiste en invitar a los 72 dioses de Egipto a una fiesta. Él se presenta en esa fiesta con un sarcófago, invita a los dioses a que se vayan tumbando uno por uno en el sarcófago, porque aquel que le quede bien el sarcófago se lo llevará. Ninguno de los que se tumba pasa la prueba, ninguno le queda bien, holgado, o estrecho, o largo, o corto, a ninguno le queda bien. Pero cuando lo hace Osiris, a Osiris le queda como un guante. Y en ese momento Set aprovecha para echarle la tapa
al sarcófago, clavarlo, lanzarlo al Nilo y matarlo. La historia es más larga porque después Isis lo recuperará, lo resucitará, tendrá un hijo con él, ese hijo terminará vengándose de su tío Set, Osiris terminará despedazado para que no volviera a resucitar. En fin, esa es una historia ya posterior. Pero la imagen de el dios dentro del sarcófago, que le queda bien el sarcófago y que eso es el preámbulo de su muerte, es lo que a mí me condiciona y lo que tú el mejor transmitiste. Recuerdo que puedes tener el ahí. Mejor, es inolvidable, inolvidable. Y eso es lo que volcamos indudablemente en este momento. Es lo que, exacto, es lo que intentamos recrear, sí. Bueno, la pirámide, desde luego, da para mucho. Ayer hablamos de ella amplio y tendido, pero también es verdad que esos pasadizos de la Gran Pirámide recuerdan mucho a los pasillos que aparecen en el Libro de los Muertos egipcio, ¿no? Son textos muy posteriores a la construcción de la pirámide, donde el alma del difunto tiene que superar una serie de pruebas. En esas representaciones del Libro de los Muertos, del viaje al más allá, hay también pirámides, ¿no? Hay este tipo de estructuras, hay esfinges, en fin, que podríamos pensar incluso en un momento dado que la pirámide era una especie de maqueta en piedra del más allá, donde uno iba a entrenarse para el viaje definitivo. Esta correlación entre la gráfica de las pirámides y la del Libro de los Muertos es la que de alguna manera también adaptamos a la novela cuando hay momentos en los que tú los dibujas, pues eso, como en pasillos, en estructura, cuando cuentas el mito de Isis y de Osiris, y cuando casi da la sensación, en un momento dado del cómic, de que entras en un videojuego. Cuando has pasado al más allá, los colores psicodélicos de Rouget y la manera en la que se comportan los personajes es como, aquí ha pasado algo, ¿no? Sí. Eso fue un reto técnico por vuestra parte importante. Fue un reto técnico, sí. Bueno, teníamos que hacer ese cambio, ese paso, ¿no? En el momento en el que la historia cambia realmente de estar en este mundo a estar en otro, ¿no? Entonces quisimos un poco darle ese tono de que realmente se notase visualmente. Entonces, bueno, hicimos varias pruebas, fuimos mirando un poco, entonces llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer colores que pudieran pasar por la psicodelia, incluso muy subidos, y además pues hacer la página en negro, por ejemplo, el marco de viñeta fuera completamente en negro, ¿no? Y que eso además fuera un corte un poco seco, ¿no? En el momento de que Napoleón despierta, ¿no? Bueno, eso me fascinó, Cesc, y eso esa solución. Yo he aprendido mucho, debo decir, con este proceso, viendo cómo trabajaste con tu equipo, porque hay un momento de inflexión en el cómic, si lo tienen físicamente lo podrán ver, en el que todos los recuerdos y toda la acción del Napoleón vivo confluye en esa página desplegable de Napoleón metiéndose en el sarcófago. Todo lo que viene después es Napoleón en el más allá. Cierto. Él tiene una especie de experiencia de casi muerte en el sarcófago y hay una separación con el tríptico entre el más acá y el más allá. ¿Y cómo representas el más allá desde el punto de vista visual para que sea creíble, tenga continuidad y pueda transmitir la información que queremos? Pues la solución que dio Cesc es de quitarse el sombrero. En vez de que el fondo de las viñetas sea blanco, el fondo, lo que está fuera de las cajas de las viñetas, la página en sí, la página es negro. Y aunque a ustedes esta información no les llegue de manera consciente, de manera inconsciente, ustedes ven que algo ha cambiado. O sea, el trasfondo es distinto. Una cosa es el blanco y otra es el negro. Una es la vida, otra es la muerte. Una la luz y otra las sombras. Eso. Aquello fue brillante. Bueno, es una solución que a priori parece sencilla, ¿no? Pero, sí, pero bueno, te da esa fuerza a la página. Además, los colores ya ayudan a resaltar todo eso, ¿no? Los personajes están como envueltos, ¿no? en un halo, ¿no? Además, luego ya pasamos a lo que decías tú, ¿no? Una escena de acción realmente muy peliculera, ¿no? De una escena de tortas entre dos dioses, ¿no? Realmente ahí es donde está la gracia. Queríamos retratar, sobre todo, que en esa parte del cómic lo importante fueran los personajes, porque además
todo es como muy etéreo, es en negro, ¿no? Los personajes están ahí, pero parece que están como flotando en el más allá, ¿no? Y claro, retratar esa parte requería de soluciones en ese sentido. Yo creo que encontramos bien lo que necesitábamos y fue una parte muy interesante y divertida de hacer, la verdad. Y luego, como yo al final soy un grafómano, es decir, necesito contar mis cosas también, en fin, por escrito, el cómic incluye un apéndice en el que, por escrito, es decir, como un texto literario, cuento otras noches en la Gran Pirámide, no solo la que pasó Napoleón Bonaparte del 12 al 13 de agosto de 1799, que ustedes vieron el primer día de Ocultura en el documental de Otros Mundos, sino también la de otros grandes personajes que pernoctaron o dijeron haber pernoctado en el interior de la Gran Pirámide. ¿No? Entre ellos, por ejemplo, Harry Houdini, que es uno de los en fin, de las referencias en el mundo de la magia. Sé que Nacho dará un brinco porque a él le gusta mucho la magia y todo lo que tiene que ver con el ilusionismo. Harry Houdini, en 1910, haciendo una gira internacional como escapista, se detiene en Port Said y de ahí desciende hasta el Cairo. En el Cairo dice que tiene un encuentro con unos señores que se están peleando en la calle, casi como un duelo, y lo pillan a él como de juez y le dicen: esta noche en las pirámides terminaremos este asunto. Y se va a las pirámides de noche y allí aquellos dos que iban a batirse en duelo terminan compinchados contra Harry Houdini. Lo atan y lo tiran dentro de la pirámide para decirle: venga, a ver si escapas, ¿no? Esto él lo cuenta en un relato que lo publicará en una revista muy famosa americana, se llama Weird Stories. Aunque no lo escribirá él, pedirá a un negro, en el argot literario se llaman así, a un negro, un ghostwriter, un escritor, en fin, un fantasma, que lo escriba por él, porque él no escribía. Y ese negro era un chaval joven al que le da $100 de la época, que era un dineral, para hacer ese cuento. Ese ghostwriter, ese negro, con los años supimos que era H.P. Lovecraft. O sea, en fin, es una historia muy bonita, ¿no? Hay otros, ¿no? Otros grandes, el banquero John Pierpont Morgan, se retó con Henry Ford, el famoso constructor de los automóviles Ford americano, a viajar a Egipto juntos y pasar una noche en la Gran Pirámide. Ford se rajó, pero J.P. Morgan sí que dice que pasó esa noche en el interior del monumento. O sea, ha habido muchos personajes, ¿no? Además son... Sí. Y esto crea una fascinación que yo creo que para el cómic también nos ha venido muy bien, ¿no? El eco de las pirámides. Yo no pasaría una noche en la Gran Pirámide. ¿Tú no? Yo no. No. Y aunque fuera para dibujar... No. Yo no. Yo ni para dibujar, ¿qué vas a dibujar si no ves nada ahí? No lo veo. No, la verdad, vamos, encantado de haber dibujado a Periano Inmortal y realmente estoy muy orgulloso de haber hecho, pero pasar una noche allí, yo desde fuera entramos de día, se ve lo que haga falta, me gustó mucho, me impresionó. Lo más impresionante de entrar para mí en la Gran Pirámide, más que entrar, para mí es salir, ¿no? Es lo que más me impresionó. Cuando entras estás emocionado, quieres ver, ¿no? Quieres explorar lo que estás aquí, pero al final también es un circuito que va marcado, ¿no? Pero sobre todo cuando luego tienes que salir, cuando te das la vuelta y vas por ese pasillo tan estrecho, saliendo, ¿no? En cuclillas, y vas viendo que la luz se acerca, realmente entiendes qué es lo que buscaban los antiguos egipcios cuando construyeron eso, ¿no? Y realmente buscaban esa sensación de renacimiento. La pirámide inmortal, al fin y al cabo, habla de renacimiento, ¿no? Habla de cómo Napoleón renace en Napoleón, tal y como lo conocemos hoy en día, y deja de ser ese general de brigada sin más, y se convierte en el gran emperador de Francia, inmortal, porque a día de hoy seguimos hablando de él, y creo que dentro de 500 años seguiremos hablando de él, ¿no? Entonces esa es la magia que tiene la Gran Pirámide. Si ustedes vienen esta tarde a Ocultura, tras la última sesión tendremos la proyección de una película que se titula Napoleón en el arte, que es la primera vez que se proyecta, y en esa película verán ustedes la fascinación que tenía Napoleón por los códigos estéticos de Egipto, que después se extenderá a otros códigos estéticos y que él utilizará
como armadura, como ropaje para construir su halo de personaje clave de la historia, ¿no? Y de hecho es uno de los grandes personajes de nuestra historia. Se han publicado desde época de Napoleón hasta hoy, se calcula que en torno a 170.000 libros sobre Napoleón Bonaparte. ¿Se lo pueden imaginar? 170.000 libros, es una barbaridad. Cómics, no quiero ni pensarlo, porque también en Francia se han publicado Francia, muchos, ¿no? bueno, lógicamente, ¿no? En Francia les interesa mucho todo lo francés, lógicamente, pero evidentemente es un personaje que se han hecho bastantes cómics. Yo creo que como La Perioda Inmortal no hay ninguno, ¿eh? Sale ahora en Francia, ¿verdad? Sale ahora en Francia. Tenemos la suerte de que pues, se haya traducido el francés. Francia, para entendernos, dentro de lo que sería la bande dessinée, que es como lo hablan, lo nombran ellos, bueno, sería un poco la cuna del tipo de cómic que nosotros hemos hecho aquí, ¿no? Es un estilo concreto, cómic europeo se llama, pero el cómic europeo pues, se inventa en Bélgica, siendo concretos, y luego en Francia, lógicamente, por afinidad de idioma, se hace muy importante a nivel cultural y a nivel industrial también. Es decir, la industria del cómic en francés es muy potente. Entonces, cuando haces un cómic producido aquí en España, que ha sido pues, una producción potente y una apuesta importante por parte de la editorial, ¿no? También de Javier, de mí, de Salva, un poco todos los implicados, cuando realmente se hace ese salto en Francia, bueno, ¿no? Es un poco como una intención de decir, bueno, es un cómic europeo hecho en España, pero que también está en Francia. Y ese también está en Francia a nosotros nos encanta, ¿no? Desde luego. Porque saldrá, según los datos del editor, el próximo 23 de noviembre de este mes, ya publicado en Francia, y va a ser un momento de celebración porque los franceses nos venden mucho cómic, es decir, que ellos exportan mucho cómic. Exacto. Y a España nos cuesta un poco más. No es algo fácil, la verdad. O sea, hay que remarcarlo un poco porque no es una cosa tan sencilla. Es decir, si es verdad que en España se compra mucho cómic francés y se publica mucho cómic francés o belga aquí, pero no es tan habitual que en Francia compren cómics en España y se publiquen allí. Pasa muchísimo menos. Entonces, por eso es motivo de celebración y de estar muy orgullosos, porque realmente, además, un cómic que habla de Napoleón, ¿no? Un gran personaje francés. Cuidado, no es moco de pavo, ¿eh? Sí, es como si de repente... que una editorial francesa se quede un cómic hecho en España que habla sobre un personaje muy francés. Es como si alguien hiciera un cómic sobre Colón o sobre Cervantes y en Francia y lo publicáramos aquí, ¿no? Un poco va por ahí la cosa. Bueno, qué bien. Sí. Pues este es un poco el panorama de la pirámide inmortal y la oportunidad que tenemos en Ocultura de que ustedes conozcan a Cés Dalmases y también la oportunidad, por supuesto, primero, de que le feliciten con un fuerte aplauso y de que le hagan las preguntas que quieran. Un aplauso, por favor. Bien, que sepan una cosa, porque hay seguro muchos asistentes que no son habituales del mundo del cómic y de las ferias del cómic. Después de esta sesión estaremos un ratito firmando ejemplares del cómic ahí fuera, pero las firmas de Cés son especiales porque él no firma como hacemos los escritores mortales, ¿no? Ponemos unas palabras bonitas y una firma. Él además les dibuja algo. Entonces se convierte casi en una obra de arte singular, ¿no? Exacto. Un pequeño detalle. Los dibujantes de cómics acostumbramos a hacer eso. Eso es maravilloso. Yo estoy intentando, haciendo mis garabatos, pero no termino de estar yo... Pirámides me salen bien, ¿eh? ¿Ves? Las pirámides me salen... Y la palmera al lado me sale perfecta, pero ya otras cosas me cuestan siguiente, ya es un camello. Vale. Y así poco a poco. Venga, tú me enseñas. Señores, ¿tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda que quieran plantearle o plantearme? Por favor, la verdad que sí. Muy bien, pues se acerca el micrófono. Vamos a ver, ahí está. Perfecto, buenos días. Hola, buenos días. Sí, me llamo Víctor. Me gustaría saber, no me refiero al trabajo completo de hacer el cómic, sino el trabajo manual de hacer los dibujos, si le llevó mucho tiempo. El tiempo que te lleva, ¿no?
Sí lleva tiempo. Es decir, la producción de un cómic de este tipo, realmente estamos hablando de como mínimo un año de trabajo, como mínimo. En este caso fue un poquito más, ¿no? En mi trabajo, o sea, estamos hablando de que el trabajo de... El proyecto en sí, ¿no? El nacimiento... 7 años. 7 años, realmente. 7 años desde que se tuvo la idea, ¿no? Javier empezó a hablar con la editorial, luego vino Salva a escribir el guión, lo adaptó, luego se buscó al dibujante y entonces ya al final de todo ese proceso llegué yo, que venía de adaptar otra novela, se llama Victus, que es una novela de Albert Sánchez Piñol, también de recreación histórica, digamos, y bueno, ahí aparecí yo. La editorial, como ya pues, nos conocíamos, me ofreció el proyecto a mí. Es un trabajo que evidentemente es laborioso. Tienes que empezar ya haciendo un diseño de personajes que, nuevamente, comparándolo con el cine, me gusta mucho hacerlo, pero es que creo que realmente es muy similar. Se hace como digamos, un casting, ¿no? Y realmente tienes que empezar a ver qué aspecto tendrán esos personajes, cómo encajan con el tipo de personaje que es, cómo van a actuar, porque el cómic, al fin y al cabo, los personajes actúan dentro de esas viñetas, ¿no? Yo concibo el cómic como, o lo veo, como si fuera una película de animación. Cuando me leo el guión, estoy viendo todo ese acting en movimiento. Es decir, me lo imagino así. Lo veo como si fuera una película de dibujos animados, ¿no? Entonces, hago un retrato, una foto, ¿no? Un fotograma, me quedo con ese, el que creo que es el encuadre, el momento preciso, y eso es lo que al final acaba siendo la viñeta, ¿no? Entonces, si ya empezamos por el diseño de personajes, que tiene que ir, pues los personajes tienen que encajarte con lo que dice la descripción, ya no tan solo del guión, sino también de la novela, e intentando un poco pues, que tengan el aspecto que deben tener. Ya luego tienes que hacer que esos personajes vivan dentro de la viñeta, lo cual es complicado, ¿no? El gran trabajo del dibujante de cómics para mí es combinar que los personajes estén vivos al mismo tiempo que la narrativa funciona. Es decir, la narrativa en el cómic es algo muy concreto y muy especial, ¿no? Que también tiene que trabajarse, es una cosa que se va aprendiendo evidentemente con el tiempo, pero tiene un recorrido visual que no es casual. Ustedes cuando leen un cómic lo hacen de forma fluida, a priori. Cuando no es fluida es porque el cómic no está bien hecho. Cuando es fluida, cuando empieza en un cómic desde la primera página hasta el final, sí, es que me lo he leído en 1 hora, ¿no? Ha sido muy rápido. Bien, ese cómic es perfecto. Así debe ser un cómic, ¿no? Un cómic debe ser un baile entre emisor, que soy yo, y lector, ¿no? Receptor, que son ustedes. Entonces, esa es la gracia y la magia del cómic. Conseguir eso en un cómic de unas 80 páginas como La pirámide inmortal, estamos hablando de 1 año y medio, 2 años de producción. Entre que, bueno, ¿no? Yo empiezo diseño de personajes, luego hacemos el storyboard, que sería pues todo el boceto a nivel más sencillo de dibujo, pero donde está la esencia de la narrativa, es decir, toda la magia que le echas en cómo seguir el orden de lectura para que sea fluido y sea interesante para el lector, se hace todo en el storyboard. Una vez hecho, viene la parte técnica, que es dibujar, entintar, darle ya acabados y finalmente el color, ¿no? Que en este caso no lo hago yo, podría hacerlo yo, pero en este caso no, porque al final pues estamos hablando de que estamos 1 año y medio, 2 años para trabajar en esto, pues ya si encima lo tuviera que pintar yo, igual aún no estaríamos hablando aquí, estaría pintándolo, claro, aún. Y que se agradece el equipo también. También. La verdad es que es una manera de hacer las cosas mejor. De hacer las cosas mejor, sí. Claro. Bien, ¿alguna duda más? Les veo a ustedes. Bueno, es un mundo fascinante. Tú además das clase, Sesca, sí, a alumnos. Soy profesor. Eres profesor. ¿La gente joven tiene ganas de dibujar cómics? O sea, tú ves que hay un... La gente joven tiene ganas de dibujar cómics, pero igual un poco menos que en otras épocas. ¿Ah, sí? Pues sí. La verdad es que hay un cambio un poquito en esa tendencia. ¿Qué hace más videojuego que cómic? El videojuego está en auge. Sí, incluso la animación también, ¿no? Pero sobre todo el videojuego. Entonces ahora hay mucha, digamos, el concept design se llama así en general, ¿no? Y, bueno,
Pero hay dibujantes y dibujantas de cómic que bueno, tenemos generaciones por delante seguro. Ah, bueno, pues eso me tranquiliza. Sí. Me tranquiliza. Hay. Lo que pasa es, bueno, ahí todo va cambiando, ¿no? Sí, y hay pues tendencias. Y ahora mismo esa tendencia, bueno, el cómic interesa, pero igual el concepto está un poco más en auge. Tenemos otra pregunta, me parece, en sala. Sí. Tengo una pregunta. He escuchado el día de lanzamiento del cómic, el día 23 de noviembre, ¿es correcto? Sí. ¿Usted sabe lo que es el 23 de noviembre? Es la fecha dedicada a Fibonacci. Es el día de Fibonacci. Bueno, ayer... Perfecto. ¿Y por qué es el día de Fibonacci? Porque es el 23 del mes del 11, que son los 4 primeros números de Fibonacci. Es una coincidencia. Pero quiero decir una cosa que es muy importante aquí. Este cómic, que lo recibí de parte de Javier hace un par de meses, le enseñó a mucha gente joven. Estoy hablando de gente joven que no lee libros complicados de arquitectura o de historia de Egipto. Pero este cómic, vamos a llamarlo así, se acerca a gente joven. Yo he tenido varias de donde vivo yo, muchos niños, comenté ayer con Javier, que la egiptología, la historia de Napoleón, de la pirámide, etc., llega a gente joven. Jóvenes no leían hasta que llegaban a la edad de 16 o 18 años libros importantes. Pero esto se acerca a los jóvenes. Muchas gracias. Bueno, de nada. Gracias, Jean-Paul. De nada, gracias. Bueno, Jean-Paul dio ayer una conferencia magistral sobre la serie Fibonacci y ya vemos la serie Fibonacci en todas partes, pero es que está en la fecha. Siguiente pregunta, por favor. Hola, Cesc. Mira, quería preguntarte por qué has hablado del cómic europeo. Entonces deduzco que existe en oposición al cómic americano. Cierto. Sí. Entonces quería preguntarte cómo hubiera sido la pirámide inmortal narrativamente y visualmente en un cómic que no hubiera sido europeo, que hubiera sido americano. Si hubiera salido Spiderman y Superman... Bueno, estaría Napoleón, ¿no?, saltando de punta a punta de pirámide. Sería distinto. No, a ver, el cómic americano, respecto a otro tipo de cómics, incluso el manga japonés, etcétera, son diferencias narrativas y de formato. El cómic europeo es grande, ¿no? Es como la pirámide inmortal, es un formato de álbum, es un formato grande, de página grande, con un mínimo de entre 8, ¿no?, incluso más viñetas por página, a todo color. Esa es la esencia del cómic europeo, ¿no? El cómic europeo nació como más, digamos, el tipo de narrativa como Tintín o Asterix Obelix, este tipo de narrativa de páginas de 11 viñetas con planos enteros, ¿no?, o planos generales de personajes de cuerpo entero que van pues moviéndose dentro de las viñetas. Eso cambió sobre los años 80, cuando llegó la Les Nouvelles BD, que se llama, que es todo un grupo de autores, digamos, que entre los 70 y 80 decidieron revolucionar un poco ese tipo de lectura de personaje de cuerpo entero y hacer algo mucho más cinematográfico, utilizar encuadres propiamente del cine, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que hacer un cuerpo? Si tengo que hacer un primer plano o una expresión de un personaje, ¿por qué no lo encuadro? ¿Por qué no intento hacer algo más cinematográfico en lugar de hacer el personaje de cuerpo entero? Estoy enfadado, ¿no? Este tipo de cosas que ya estaban quizá un poco caducas a nivel narrativo. Eso los americanos, por ejemplo, ya llevaban tiempo haciéndolo, ¿no? El cómic americano empieza a tener auge después de la Segunda Guerra Mundial o durante incluso. Digamos que ya era un cómic para ensalzar la figura del héroe americano, ¿no? Y sigue siendo lo mismo después de todos esos años. Sin embargo, la diferencia sería, por ejemplo, el formato sería más pequeño, probablemente tendría entre 5 o 6 viñetas por página y estaría todo muchísimo más centrado en Napoleón. Es decir, a nivel narrativo se perdería importancia del entorno, no tendrían tanta importancia las pirámides, los decorados, todo lo que hemos trabajado en ese sentido,
y todo estaría mucho más centrado en el personaje. Esa es cómo funciona la narrativa americana, ¿no? Por eso los superhéroes, bueno, funcionan de esta manera. Si te lees un cómic de superhéroes verás inmediatamente que son planos constantemente del personaje o de cuerpo entero o más encuadrado, pero constantemente es Batman, 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 Batman y el malo, Batman y tal. Y todo el rato un poco van girando en torno a eso, ¿no? Hay planos de situación donde, bueno, estamos aquí, ¿no? Vale, esto pasa en Gotham, ok, pero luego es Batman, Batman, Batman. Entonces, esa es la diferencia. El manga, por ejemplo, el manga estilo de narrativa japonés es similar al americano. De hecho, el manga nace del cómic americano. Nace más o menos por la misma época, quizá el manga un poquito después, ¿vale? Pero nacen, bueno, después de la invasión en Japón por parte de los americanos, ahí se exportaban cómics americanos y de ahí empezó a nacer el cómic japonés. Entonces, es una narrativa bastante similar, con diferencias, evidentemente, al día de hoy, que es, los japoneses se centran mucho más en los sentimientos de los personajes. Les interesa mucho más qué sienten y cómo se relacionan entre ellos, que ya no la parte, digamos, del héroe, ¿no? Les interesa, pero ahí además separan un poquito, ¿no? Tienen estilos de manga, de cómic, por determinado sector de población, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos no es tan preciso, pero en Japón sí. Japón separan por shonen, shoujo, bueno, son diferentes tipos de estilos de historias, principalmente, aunque la narrativa un poco es la misma. O sea, esa es la diferencia. Bueno, pues ya ven ustedes que con Ocultura vamos cumpliendo poco a poco con nuestra misión de abrir muchas puertas a muchas artes y a muchos enfoques en torno a un asunto tan maravilloso como es el de Egipto y sus misterios. Sí, Cesc, te agradezco mucho que te hayas acercado a Ocultura, que nos hayas hablado de la pirámide inmortal y de tu trabajo con ella. Gracias. Y que nos hayas acercado también a la teoría del cómic, que es todo un mundo, realmente, es todo un universo fascinante, ¿no? Sí, es un universo realmente. Hay mucho que aprender, mucho que hacer. Pues es la magia, por eso me dedico a esto. Y recuerden, somos los humanos los que hacemos estas expresiones artísticas, ¿no? Como el cómic, por lo tanto somos los humanos unas criaturas mágicas. Lo somos. Ese es un buen mensaje para transmitir. Un fuerte aplauso, muchas gracias. Les esperamos arriba. Vamos, gracias. Vamos.